Continuando con el ciclo de videoconferencias, en esta oportunidad vamos a tener un expositor, asesor técnico, el señor Manuel Acuña, es técnico en mantenimiento de vehículos gasolineros y petroleros, más de 15 años de experiencia laboral en compañías de ramo, experiencia en el planeamiento, control y mantenimiento de neumáticos, auditor de neumáticos en las auditorías de calidad a nivel corporativo, supervisor de neumáticos, jefe de neumáticos, responsable de planificar, dirigir, controlar los cambios, inspecciones y mantenimiento de los neumáticos de flota, responsable del área de alineamiento de dirección vehicular, responsable de realizar ruteos para análisis de terreno y segmentación de diseños neumáticos, planificar, dirigir, controlar las acciones de mantenimiento, rotación, reparación y cambio de neumáticos de unidades de flota de reparto, perfeccionamiento en el Perú y Estados Unidos y experiencia en capacitación interna en cursos como gestión de mantenimiento de flota, optimización de los sistemas de control y mantenimiento de neumáticos y expositor de proyectos de mejora de calidad. Bien, sin más preámbulos, vamos a recibir al señor Manuel Acuña a dar su exposición. Un aplauso, por favor. Antes que nada agradezco el que concurran hoy día. Voy a compartir con ustedes mi modesta experiencia y espero de que al concluir de la misma nos llevemos algo, cada uno de los que hoy estamos compartiendo en esta sala. Muy bajo. Gracias. Lo importante es, en cada una de las tareas que hagamos del sistema automotriz, tener claro que todo es un íntegro, todo tiene influencia en todas las partes de los componentes de un vehículo. Si nosotros hacemos labores mecánicas, eléctricas, todo tenemos que hacerlo a conciencia porque las fallas van repercutiendo en el resto de componentes de vehículos. El neumático no es la excepción. Si el componente automotriz no está en óptimas condiciones, el neumático, señores, se ve afectado. Hoy lo vamos a comprobar con unas nociones básicas que las he preparado lo más digerible posible, no para mostrar toda la experiencia que he ido adquiriendo, sino para poder en alguna forma transmitir cómo se desempeña un neumático, una llanta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar optimizar el tiempo. Siempre que pensamos en transporte, lo ideamos con un neumático, con una rueda, y no siempre fue así. Cuando existieron necesidades de trasladar objetos, cargas, se usaban rampas. Estas eran aladas y no se relacionaban con la rueda, pero ya era un medio de transporte de carga utilizado. Posteriormente, cuando surge la rueda, era utilizada en una forma muy primitiva. Se ponía un plano sobre ella y se deslizaba luego recuperaban la rueda, volvían a ponerla delante del plano y volvían a deslizarlo. No había cómo darle un uso óptimo hasta que se utilizó el punto centro y se configuró el primer eje. Teniendo un eje, ya podíamos hablar entonces de un medio de transportes con rueda. Siempre desarrollado en paralelo, un transporte para carga, bultos, y un transporte para personas. Siempre fue así, desde los inicios. Una vez que ya se implementó y se podía utilizar el transporte con la rueda como eje, surgieron las necesidades de mejora, para ya no trasladar solo a una persona, sino trasladar a más personas, tener mayor capacidad de carga. Y obviamente surgieron los primeros problemas. Se perdía la fuerza motriz. Entonces, seguían las oportunidades de mejora. Había que seguir mejorando. Viene la evolución del transporte.
En la evolución del transporte lo que vemos es dos ejes que nos permite hacer una mejor distribución de carga. Si nosotros contamos con una mejor distribución de carga, podemos mejorar todo el rendimiento del vehículo, partiendo de algo tan simple. Y obviamente no fue solo la evolución para la carga, sino que ya se implementaron asientos y también tenían la posibilidad de llevar gente, pasajeros. Vemos también, vamos a usar el mouse acá, ahí está, un pequeño sistema de dirección con un pin central. Ya venía la innovación al transporte, ¿no? Un sistema de blocaje para freno, en fin. Entonces, con los dos ejes ya viene la evolución del transporte, la evolución de la rueda, tanto para carga como para pasajeros. Pero nótese algo, así como evoluciona el transporte, evoluciona la rueda. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Por qué es importante que vayan de la mano? ¿Ustedes se imaginan qué sería una evolución parcial en donde solo se desarrolla el mundo automotriz, pero las ruedas siguen estancadas? ¿Se imagina una Hammer desarrollando más de 100 kilómetros por hora? No podríamos dirigirla, no podríamos hacer que se detenga, no se podría cumplir con las funciones del neumático. Acá todavía neumático no, aquí llanta, porque acá no hay aire. ¿No es cierto? Entonces es necesario la evolución del neumático a la par con el transporte. Y con esto concluimos nuestra introducción o primera parte de la historia del neumático. La historia del neumático es relativamente simple. Se han venido desarrollando junto con el progreso de los automóviles. Para cada automóvil, para cada innovación, para cada nuevo esfuerzo, para cada nueva demanda, surgía como respuesta un diseño, un modelo de rueda o de neumático capaz de asumir las nuevas exigencias. Esa es la importancia por la cual la rueda o el neumático tiene que ir desarrollándose de la mano con el transporte, para poder estar a la par con las nuevas exigencias. Ya que hablamos de exigencias, vamos a ver cuáles son estas, cuáles son las funciones del neumático, de la rueda, para qué se le necesita en el transporte. Para soportar la carga y soportar el peso del vehículo. Correcto. Para dirigir y poder cambiar la dirección. Correcto. Mantener y cambiar la trayectoria del vehículo. Para que se detenga, para que pueda frenar y para que pueda transmitir también el impulso, ¿no es cierto? Para que pueda traccionar. Y obviamente para que pueda amortiguar. Funciones que en el ejemplo anterior, con la Hammer y esa rueda, no iban a ser factibles de cumplirse. ¿Cuál es la condición principal para el desempeño del neumático? En algún momento conversaba con algunos ingenieros, se hizo una pauta y, bueno, para la condición principal es la presión de aire, el sistema de amortiguación, la dirección, debe estar bien centrado. Un discurso. Hasta que me dijeron, gracias. Pero la respuesta es que la condición principal para que el neumático tenga su desempeño es que esté en contacto con el piso. Tan simple como eso. Pero es una ciencia. En algún momento recomendé un neumático con un trawer especial para una competencia y el cliente me dijo, este neumático patina, no agarra. Imposible, ha pasado muchas pruebas. Sí, patina. Me fui al sur, me puse a 140 con mi tico y vibra. El tico no es aerodinámico. El aire lo despega del piso. Si el neumático no está en contacto con el piso, no puede cumplir sus funciones. Gracias. ¿Qué surge como respuesta a esta necesidad? La aerodinámica. ¿Qué cosa es la aerodinámica? Es la rama de la mecánica de fluidos que estudia las fuerzas que aparecen cuando un cuerpo se mueve por un fluido. La aerodinámica es amplia
Hoy no vamos a poder ver cada uno de sus aspectos, pero sí vamos a tocar una de sus fuerzas, que es tal vez la que más influye en lo que estamos viendo en este momento, el tema de los neumáticos. Estamos viendo gráficas de accesorios diseñados para mantener al vehículo lo más pegado al suelo posible y que el neumático pueda cumplir al 100% su función. Y encontramos una fuerza descendente, downforce, de la aerodinámica. ¿Qué cosa es? Es la presión descendente creada por los elementos aerodinámicos del auto, que permiten desplazarse de manera más rápida por una curva mediante el aumento de la presión en el área de contacto de las llantas y la superficie de la pista, creando lo que se conoce como grip o el agarre. Aquí está el fundamento de la importancia de la aerodinámica en los vehículos. Los vehículos, si no se mantienen en contacto con el piso, no importa qué tan desarrollado o elaborado sea su llanta, su diseño neumático, no va a poder ejercer su función. Necesita estar siempre en contacto con el piso. Hemos hablado mucho del neumático, pero no lo hemos definido. Vamos a hacer una definición simple. El neumático es un contenedor de aire que sirve como punto de contacto entre el vehículo y el suelo. Es un contenedor de aire. Hay un mito que dice que el neumático soporta diferentes cantidades de carga. Hay neumáticos para tantos kilos, ese es un mito. El neumático solo es un contenedor de aire. Quien soporta la carga es el aire. Si quitamos el aire del neumático, se echa a perder, se destruye. No está diseñado para soportar peso, sino para contener el aire equivalente y necesario para que pueda trasladar determinado peso. Ese es el concepto de un neumático. ¿De acuerdo? Su desempeño depende del área de contacto con el suelo, por lo tanto es esencial conocer sus características y estructuras. Aquí vamos a entrar a la parte del footprint o la huella de pisada. Vamos a ver cómo funciona una llanta. Vamos a ver las partes de un neumático. Siempre que me daban información de neumático me ponían esta gráfica de acá. La primera vez que la vi no tenía idea de qué parte del neumático era esto. Yo me imaginaba un neumático redondo. Resulta que es el corte del neumático. Este es el aro y este es un corte de la llanta. Entonces, esta descripción de acá es la universal. Con esto se entiende todo el mundo cuando habla de parte de neumáticos. Habla de la banda de rodamiento, que es la parte que va en contacto con el piso. Habla de los hombros, los flancos o laterales, el talón, que está en contacto con el aro, todo es la carcasa, e internamente de esta parte hay unos cinturones o capas de rodamiento que son cinturones estabilizadores, absorbedores, etcétera, que no lo vamos a tocar mucho para no marearnos, solo a manera de información. Y vamos a ver este término que siempre escuchamos, nomenclatura. La nomenclatura de los neumáticos. ¿Qué es la nomenclatura del neumático? La nomenclatura del neumático no es otra cosa que la información que aparece en la banda lateral o costado de la llanta, donde se indica la marca de la llanta, las medidas del neumático, sus dimensiones, sus rangos, tanto el rango de carga como el rango de velocidad, su fecha de fabricación y el detalle de la fabricación. El detalle de fábrica, que es muy importante porque si se detecta un error en el diseño o modelo, con ese dato la fábrica puede hacer seguimiento a todo el lote y hacer los correctivos necesarios. Entonces, está la marca del fabricante, el ancho de sección, que lo vamos a ver más adelante cuando entremos a ver el tema de las medidas, la relación aspecto, que no es otra cosa que la altura del costado, es el porcentaje del ancho, lo vamos a explicar con detalle adelante, R, que es el tipo de construcción, en este caso radial, y el diámetro del aro, que en este caso es de 15 pulgadas. Vamos a ver la interpretación de la medida que estamos hablando. Resulta que siempre que nos hablan de medida de neumáticos, nos dicen 255-60-R17. ¿Cómo se interpreta eso? U otras medidas, ¿no? 195-60-R14, en fin.
¿De qué están hablando? Bueno, pues el 255 se refiere al ancho de sección en milímetros. ¿De acuerdo? 60 es relación aspecto, es el porcentaje de ese 255 en la altura o costado de la llanta. R, siempre el tipo de construcción radial, 17 el diámetro del aro. Adrede, he transcrito al lado 106B, es un índice de carga con un índice de velocidad. Estas dos cifras, 106 y B, se interpretan en una tabla que la tenemos a continuación y la vamos a revisar. Pero estamos recalcando, para entendernos a futuro, el ancho de banda de rodamiento o rodadura, la que está en contacto con el piso, el perfil costado o banda lateral y el diámetro del aro. Y vamos a ver los rangos de carga y velocidad en una tablita simple. Hay muchas tablas de neumáticos, muchas. Existen tablas para la flota ligera, para light track, para camiones ligeros, para camiones pesados. Existen muchas tablas y la manera de interpretarse en algunas es un poquito más compleja. Esta es simple. He querido mostrarla porque es una tabla simple que nos da una idea de cómo se interpreta. Decía, por ejemplo, en nuestro ejemplo anterior, decía 106. ¿Qué significa el índice 106? Significa 950 kilos. Significa que la carga máxima del neumático que vimos era 950 kilos. Y luego había el símbolo B, la V, la B chica. Significa 240 kilómetros por hora. En otras palabras, es un neumático que carga 950 kilos y que puede ir máximo a 240 kilómetros por hora. Esa era la interpretación de las dos siglas que vimos en la nomenclatura lateral del neumático anterior. Ahora, para entender mejor el desempeño neumático, revisemos su estructura. Revisemos dos tipos de estructuras principales, porque existen muchos tipos de estructuras. Hay neumáticos sólidos, semisólidos. Vamos a ver los por tipo de construcción, gracias. Solo el neumático de construcción radial y el diagonal o convencional, que son los más comerciales. Entonces, el neumático o la llanta convencional está confeccionado o fabricada con lonas cruzadas, ¿no?, que están superpuestas, como vemos en imagen, radialmente, cruzándose, hasta completar los 360 grados, lo que origina una estructura rígida, razón por la cual no se separa el trabajo de la banda de rodamiento, lo que está en contacto con el piso, con la banda lateral. Se mueve como un bloque sólido, por la rigidez de su construcción. Mientras que el neumático radial está construido con una carcasa flexible dispuesta por arcos radiales que van continuos en la banda lateral, de manera que en esta banda lateral solo existe una cuerda y el compuesto. Es súper flexible y está bien distinguido y bien separado de la función de la banda de rodamiento. El trabajo de la banda de rodamiento es independiente a la banda lateral por el tipo de construcción, le favorece y permite además que en la banda de rodamiento vayan capas estabilizadoras, absorbedores y otras que mejoran la performance de la llanta. Entonces, en esta gráfica podemos ver cómo la llanta convencional se comporta cuando tiene peso, cuando está trabajando, soportando el vehículo. El costado, que es rígido, ejerce una presión directa que deforma la banda de rodamiento. Como es rígido, ejerce la presión directa en la banda. Mientras que en la llanta radial, como el costado es mucho más flexible, hace este movimiento de acá que se llama flexar, se flexa. Y al flexar la banda lateral, la banda de rodamiento se mantiene siempre en contacto con el piso. Entonces, es mucho más conveniente la tecnología radial si lo que queremos es exigir nuestro neumático, porque va a estar siempre en contacto con el piso.
Y vamos a revisar, ya que hablamos de neumático, el tema de las presiones. Las presiones originan un desgaste irregular en el neumático, de los cuales vamos a mencionar los 3 más radicales. Los otros son parecidos. Los más radicales son estos. La presión baja, que origina que la parte central se separe, porque los hombros son los que soportan la carga directa, y al separarse la parte central origina un desgaste solo en hombros. Cuando vean un desgaste en hombros, presión baja. Y la presión alta o excesiva hace lo contrario, vuelve un balón a la rueda, a la llanta o neumático, y deja en el aire los hombros, haciendo que pise solo la parte central. Entonces, sobrepresión o presión alta desgasta parte central. Presión baja desgasta hombros. ¿De acuerdo? Y la presión adecuada o correcta sí permite que toda la banda de rodamiento esté en contacto con el piso. De ahí la importancia de controlar la presión. Pero son muchos o varios los factores que van a ser importantes para el desempeño de neumáticos. Los vamos a ir mencionando para que el tiempo nos dé y podamos avanzar hasta donde queremos. El alineamiento y la suspensión. Si yo tengo el neumático desalineado, voy a generar arrastre. Ese arrastre se va a leer en mi banda de rodamiento. Entonces, tanto lo que es el towing, la convergencia, la divergencia, el retraso, el caster, la caída, el camber, todo va a influir en la forma en que pise la huella de mi neumático, para que no tenga un desgaste irregular en mi rueda. Y con la suspensión, ¿qué vamos a ganar? Con la suspensión vamos a evitar el pivoteo, la discontinuidad de contacto. Con una buena de suspensión vamos a mantener nuestro neumático en contacto con el piso al 100%. ¿De acuerdo? Las rotaciones de todas maneras son importantes porque los caminos, sobre todo en nuestro país, no son rectos, son sinuosos, ¿no? Con pendientes, en fin. Entonces, dependiendo de la ruta que tengamos, siempre habrá más giros hacia un lado que otro lado, el desgaste será irregular. Observamos el desgaste y hacemos la rotación en tiempo prudente. El balanceo contribuye con la suspensión, evita el pivoteo, ayuda a que la banda de rodamiento tenga un contacto parejo y además nos cuida las partes mecánicas. El montaje adecuado y la distribución de carga, entre otros. ¿Hay más factores? Por supuesto que los hay. Estos son tal vez los más relevantes. Cuando hablamos de la rueda, vimos que era el conjunto neumático-aro. Vamos a hablar un poquito de los aros, porque hasta ahora nos hemos referido más al neumático. Tenemos nosotros en el medio diferentes tipos de aros. Vamos a mencionarlos como conocimiento general. Por ejemplo, los aros trílex, que son aros formados por 3 piezas. Aros artilleros, que son aros formados por 2 piezas. El aro lleva un tipo de seguro que evita que el conjunto del neumático cámara protector se escape. Este último aro artillero, por ser rústico, no es hermético. Y por no ser hermético, exige que se use con llantas con cámara y a la vez con protectores para que no se dañe la cámara con el mismo aro. Los más conocidos, los drop center o aro plato, que son los aros que usamos en el auto de una sola pieza y para llantas sin cámara, y los aros tubulares que se usan ahora en las carretas de flota pesada. Vamos a ver este dato acá. Siempre que hablamos de aro y de autos, hay una tendencia de modificar la configuración de un auto porque queremos ponerle un aro más ancho o porque queremos volverlo más deportivo y siempre estamos pensando, bueno, yo quiero que mi carro se vea más deportivo y quiero correrlo más. ¿Qué aro le pongo para que sea más ancho? ¿Qué llanta le pongo? Pues si ustedes abren la puerta y ven el contorno de la puerta en cualquiera de los lados, puede ser puerta delantera derecha
o puerta delantera izquierda, van a encontrar una plaquita. Esta plaqueta que está puesta por el fabricante le va a dar a ustedes el dato de qué llantas son permisibles en ese vehículo. Puede usarlo con llanta, por ejemplo, 175-70R14, o si gusta con llantas 185-65R14. Más anchita, altura similar. O si gusta con llantas 195, mucho más ancha, 55, se va a ver un perfil deportivo, y en el aro 15. ¿Qué quiere decir? Que ya las equivalencias de los aros que se permiten en el vehículo fueron calculadas por el fabricante. Y fueron calculadas por el fabricante porque tiene que ver con el radio de giro del vehículo. Son la medida de llantas que le permite operar sin que se afecte el radio de giro. Si yo no tengo ese dato del vehículo, puedo fácilmente con uno de los fabricantes de aros acceder a la tabla de aros, y en esta tabla de aros solamente necesito ver mi serie o perfil, en este caso es la serie 50, 55 y 60, y ubico mi ancho de banda. Si yo quiero, por ejemplo, poner una llanta 195, mi aro debe ser como mínimo de 5 pulgadas de ancho. La 195 también la puedo montar en un aro de 5 pulgadas y media, o en un aro de 6 pulgadas. Pero lo que no puedo es poner una 195 en un ancho de 7 pulgadas y media, es muy ancho el aro. Ni tampoco puedo poner la llanta 195 en 4 pulgadas y media, es muy angosto. Entonces hay tablas de este tipo que he querido mostrárselas para que vean lo sencillo que es definir el aro. Ahora ustedes dirán, bueno, pero este es perfil 50, 55 y 60. Pues también hay de perfil 45, 40, 35 y el perfil que querramos, vamos a ubicar la tabla. Y vamos a poder saber a qué aro saltar si quiero modificar mi vehículo, ¿correcto? Y por último, si yo dispongo de una llanta, hay también acceso ahora en internet de ver la equivalencia de la medida de neumáticos. Yo cargo mi medida, por ejemplo, 215-50R17, y quiero saltar a la 225-45R17, y me calcula la diferencia entre ambas medidas. Quiere decir que hay herramientas, pero tengo que tener claros los conceptos para saber de qué se trata el tema de llantas y aros, ¿no? Hay manuales de aros. Los manuales de aros siempre dan el ideal, máximo y mínimo. Ustedes, si saben el ancho de aro de su vehículo, saben qué medida es ideal de poner, por ejemplo, una llanta 165, 60R13 o 175, en este caso es ideal. Máximo pueden poner 185 y mínimo 155, si su aro es pulgadas 5. Si es 5,5, 6, en fin, existe manual de aros con todas las medidas, y con eso podríamos estar cerrando el tema de las medidas de aros. Que nos permite jugar con el perfil de las llantas. Esta llanta tiene un perfil 35, es bajita. Esta llanta tiene un perfil 75, es muy alta. Si nosotros sabemos interpretar la medida de aros que acabamos de revisar, podemos ver equivalencias y jugar con los perfiles de la llanta. Con eso tenemos el tema de los aros. Estamos viéndolo lo más concreto posible para que nos dé el tiempo. Ahora vamos al tema que queremos ver en sí. Vamos a ver la segmentación de diseños. ¿Qué es la segmentación de diseños? Siempre escucho llantas todoterreno. Tengo llantas todoterreno. Yo hasta ahora no conozco las llantas todoterreno. Pero todos tienen ya su 4x4 con llantas todoterreno. Y esa llanta no existe. No existe una llanta todoterreno. Lo que existe es un modelo o un diseño de llanta para cada terreno, eso sí hay. Pero todavía están desarrollando la llanta todoterreno. Todavía no existe, es un mito. Como el mito de que la llanta carga peso, ¿no? El otro mito es llanta todoterreno. Mi 4x4 con llantas AT todoterreno, no son llantas todoterreno. Están segmentadas. Acá vemos, por ejemplo,
un asfalto en mal estado, arriba el mismo asfalto con nieve. Acá vemos un asfalto en buen estado con hielo negro. Y vemos un terreno, una trocha y un terreno arenoso. Pues actualmente para cada tipo de terreno, para cada uno de estos terrenos existe un diseño específico de neumático. Existe el neumático para nieve, para asfalto, para el hielo negro que no vemos, para el barro, para el lodo, para la trocha o el afirmado pésimo, para la arena. Para cada uno de los terrenos existe un determinado modelo de neumático. Y lo que existe también es la combinación de modelos que se comportan muy bien fuera de pista y que tienen gran tolerancia al asfalto, por ejemplo. Modelos que son 50 y 50, 50% pista, 50% fuera de pista. Eso sí existe. Entonces están segmentados los diseños de neumáticos. ¿De acuerdo? Vamos a ver las características de un neumático y el diseño de su banda de rodamiento, cómo determina su aplicación. Vamos a ver lo que es un diseño lineal primero. Lo primero que inventaron fue un diseño lineal. ¿Cuál es su característica del diseño lineal? El diseño lineal ayuda a mantener al vehículo en una dirección y tiene resistencia a los lados. Si nosotros ponemos una llanta de diseño lineal, la arrastramos hacia adelante o hacia atrás. Siempre hacíamos el ejercicio cuando teníamos práctica de llantas y hablábamos de diseño. Arrastrábamos la llanta lineal hacia adelante o hacia atrás sin problemas, pero hacia los lados no la podíamos mover, se agarra. Es imposible arrastrar lateralmente un diseño lineal, no se puede arrastrar lateralmente. Por eso es que sirve para dirigir el vehículo. Y por eso es que si cambia su dirección, cambia la dirección del vehículo, por la cualidad y el comportamiento de este diseño. Y los diseños transversales o de tracción son lo contrario. Ponemos una llanta acá 22.5 con un diseño de tracción y la arrastramos a los costados sin ningún problema. La arrastramos todo el largo del escenario, de allá hacia acá. Pero si queremos arrastrar el neumático de tracción hacia adelante o arrastrarlo hacia atrás, no se puede. Es imposible. No se arrastra hacia atrás y hacia adelante. Su diseño no permite eso porque es transversal. Por eso se usa para tracción. Esa es la noción básica de la llanta. ¿De acuerdo? Ese es de donde nace el tema de los diseños de la llanta. De los diseños lineales y los diseños transversales. Ese es el diseño transversal. Pero ya esto ha crecido mucho y se han modificado tanto los diseños que ahora ya hay una mezcla de diseños y una serie de diseños que contemplan no solo que transmitan bien la fuerza y dirijan, sino que no hagan ruido, que eyecten barro, que eyecten nieve, que soporten altas temperaturas, en fin. ¿No? Entonces, cada año se desarrolla más los modelos neumáticos. Tenemos prácticamente modelos o diseños para cada uno de los terrenos que existen. Variedad de diseños. Desde los más agresivos, neumáticos con clavos, neumáticos para barro. En algún momento, en alguna empresa, había una gran oportunidad de venta en Pucallpa. Una venta millonaria. Pero teníamos que cancelar la venta porque los camiones sencillamente no podían cubrir esa ruta. Era una pendiente en trocha, en barro, que en Pucallpa se hace greda, cuando llueve se hace un barro, un lodazal, y no había camión que pase por esa ruta. A medio camino los camiones se nos ponían de costados y se resbalaban hacia abajo nuevamente. Entonces, ¿qué hacemos? Perdemos la venta. Esa era una opción. La otra opción era rutear, analizar el terreno, definir un diseño de neumático, montarlo, y con unas llantas Lug 301 que eyectan barro, y con unas llantas M840 en dirección, enviamos unos camiones ligeros, unos light track, y se realizó la venta.
Y actualmente toda la flota del país que quiere ir a ese lugar van enllantados en esa forma. Ya se segmentó los neumáticos de una forma para que puedan trabajar en esa zona. Esa es la tecnología de las llantas y esa es su importancia en el tema, en el parque automotor hoy en día. Vamos a ver cómo los diferentes factores afectan el rendimiento de los neumáticos. Ustedes están capacitándose en el tema automotriz. Cuando hablamos de montaje de neumático, por ejemplo, no solamente se refiere al montaje del neumático al vehículo, sino también del neumático al aro. Porque hay neumáticos que tienen sentido de giro hoy en día. Hay neumáticos específicos para cada posición. Un neumático que es para montarse en la posición delantera derecha del vehículo. No se puede poner al lado izquierdo, es para la posición delantera derecha. Porque tiene una parte externa y tiene un sentido de giro. Si nosotros invertimos el sentido de giro, ese diseño no brinda todas las cualidades que está preparado a brindar. Limitamos su funcionamiento. El ancho de aro inadecuado. Hemos visto en antes cómo los aros tienen que tener una consistencia, tiene que ser coherente con el ancho de la llanta. Si es inadecuado, pisa mal, deforma la banda lateral, ya no flexa como debe flexar y afecta la banda de rodamiento que está en contacto con el piso. Entonces el ancho de aro tiene que ser adecuado. La posición del pitón. Hay muchos aros, los que no son de aleación, que les ponen una tapa para que tenga más estética el vehículo. Si esa tapa, el orificio del pitón no coincide y queda oculto, no nivelamos la presión de aire hasta que vendemos el carro. Porque hay que sacar la tapa. Y el tiempo para nadie a nadie le sobra. Entonces es importante que tenga una buena posición el pitón. La mala excentricidad se refiere a un mal montaje de la llanta, cuando no llega a centrarse bien en el aro. O el mal apareado en las llantas de montaje dual, en los vehículos que llevan dos llantas juntas para poder soportar el peso, ¿no? Como los camioncitos. Eso lo que tiene que ver con el montaje. Con la operación, el tema de la carga, ¿no? Puede ser una carga excesiva, la velocidad a la que se desplaza el vehículo, el horario, influye en el neumático, el horario, porque es diferente manejar en horas frescas, 7, 8 de la noche, que manejar al mediodía con un asfalto caliente. El porcentaje de tiempo cargado, porque si yo tengo un vehículo y todo el tiempo vemos 5 personas en el vehículo, siempre, ida y retorno, pues tengo más peso trasladando y por lo tanto desgasto más mi llanta. Las condiciones del vehículo, claro, hemos hablado de la parte mecánica. Si está desalineado, si su suspensión, sus amortiguadores están vaciados, si su dirección es deficiente, no trabaja como debe ser, si no tiene la aerodinámica que conversamos hace un momento, si está mal configurado, como esa Hammer con ruedas, o si tiene la carga mal distribuida que hace que el peso se vaya hacia uno de los lados, definitivamente se va a afectar el rendimiento del neumático. El medio ambiente, claro, la topografía, el tráfico, la superficie, el clima que habíamos mencionado anteriormente. El control de los neumáticos afecta el rendimiento. Si no controlamos su presión adecuada, si no lo tenemos balanceado, si no hacemos la rotación, si los accesorios están en mal estado o si hacemos malas reparaciones, definitivamente va a afectarse el rendimiento de la llanta. Y por último, la conducción. Porque si hacemos un frenado brusco, aceleración brusca, si impactamos las bandas laterales o si no rueda, digamos, si las ruedas están sin aire y son rodadas sin aire, como hemos hablado que realmente son contenedores, se echan a perder inmediatamente y se afecta el rendimiento del neumático. Entonces, estos factores que se ven muy simples desde la parte mecánica, que son lo que ustedes tienen, digamos, la opción de manejar, es importante que las tengan claras. Muchas veces en los diagnósticos nosotros vemos, por ejemplo, un amortiguador que está resumiendo
Y no lo cambiamos, porque no, todavía trabaja el amortiguador. Hay que darle. Resulta que ese amortiguador que no trabaja va a hacer que pivotee la llanta. Y esa intermitencia se va a leer en un desgaste irregular. Entonces, atentos con lo que es suspensión, resortes vencidos. La dirección, el alineamiento. Si nosotros no tenemos retornabilidad de volante cuando ingresamos a una curva, muchos de los que están acá son conductores, si ya ingresamos a la curva, soltamos el timón y no retorna el volante, nos está dando un indicio de que tenemos problema de alineamiento. Debería ser automático. Debería ayudarnos mucho el retorno del volante. Si no lo tiene, hay un indicio. Si soltamos el timón y hay una tendencia hacia alguno de los lados, también es un indicio de falta de alineamiento. Y nosotros de la parte mecánica debemos estar atentos a eso, porque eso se va a leer fácilmente en un desgaste irregular de la llanta. Señora Acuña, acá hay una pregunta de un instructor. A ver, adelante. Bien, en primer lugar, para agradecerle por la charla. La pregunta era, ya que está comentando referente a la carga de los neumáticos, el Ministerio de Transporte menciona que los camiones que tienen suspensión neumática deben tener una bonificación. ¿Podría hacer un comentario al respecto, más o menos en qué consistiría? Y aprovecho la oportunidad también para, así como va avanzando la tecnología, las llantas reencauchadas se consideran como llantas de seguridad que puede pasar una revisión técnica. ¿Algún comentario al respecto? Gracias. Perfecto. Gracias por la pregunta. El mundo de neumáticos es muy amplio, ¿no? El tema de la reencauchabilidad, el reencauche es el reemplazo de la banda de rodamiento. Yo para hablar de reencauche quería concluir primero con el tema de profundidad de cocada, de diseño de banda de rodamiento para que todos lo tengamos claro, pero haciendo mención a la pregunta en cuanto a la seguridad, si bien es cierto, el reencauche es el reemplazo de la banda de rodamiento y a pesar de que en el país ya tenemos reencauche láser, todavía no tiene la seguridad del 100% que ofrece un neumático nuevo. Entonces, la banda reencauchada aún debe ser utilizada con precaución. De preferencia, no montarse en ejes direccionales, hasta que la tecnología se equipare con la tecnología de las llantas originales. De momento, son muy buenas, reducen los costos, ya vamos a ver cómo, pero debemos de ser cautos y no montarlas todavía en dirección, que es el eje que soporta los mayores esfuerzos cuando utilizamos el vehículo. Respecto a que el Ministerio de Transportes, digamos de alguna forma, premia o favorece a los vehículos con suspensión neumática, es verdad. ¿A qué se debe? A ver, el Ministerio de Transportes favorece a vehículos con suspensión neumática, favorece a vehículos con aros de aleación, ¿de acuerdo? Si yo tengo un aro de aleación, vamos a decir de magnesio, para que todos entendamos, en vez de un aro de fierro que es pesado y rígido, también tengo un bono. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que cuando nosotros desplazamos carga en camiones, y yo retiré todo lo que habíamos puesto de camiones para centrarnos más en el tema automotriz, pero hacemos mención. Cuando trasladamos carga pesada en un tráiler, todo ese peso circula por la carretera. Si yo tengo una suspensión rígida, todas las irregularidades y los golpes y los impactos del peso serán directo al asfalto y por lo tanto esa será la incidencia y el daño que tengan. Si yo tengo una suspensión neumática, las bolsas de aire me van a ayudar a mí a absorber las irregularidades del camino y prácticamente no se las voy a transmitir, no voy a dañar el piso. ¿De acuerdo? Del mismo modo, si yo tengo un aro de aleación en vez de un aro de fierro, tengo un aro ligero que puedo cargarlo si gusto, no tiene peso, tengo más carga útil
y por lo tanto el impacto en el pavimento también es menor. Y todo aquello que mejore, que incremente la vida útil de todos los elementos de la carretera, del asfalto, del neumático, todo aquello que favorezca al uso del elemento y extienda su vida útil, es reconocido y es premiado, en este caso por el Ministerio. Le dan un bono, le dice, tú puedes cargar más peso, porque tu vehículo está bien configurado, suspensión neumáticas, aro de aleación, y por lo tanto el daño que le haces a la carretera es mínimo. ¿De acuerdo? Vamos a ver el tema de las mediciones en la banda de rodamiento. ¿Alguien tiene dudas con estas descripciones del neumático? Banda de rodamiento, banda lateral, talones. De acuerdo. Vamos a ver la medición de profundidad en la banda de rodamiento. Ustedes que estamos todos nosotros, que estamos acá presentes metidos en el tema automotriz, y los felicito porque están en un buen instituto donde van a salir y van a ser buenos técnicos, y como buenos técnicos, todo lo que hagan tienen que medirlo. Si ustedes no miden, si no medimos algo, ¿cómo lo mejoramos? La única manera de mejorarlo es cuando medimos. Todo lo que podamos medir y saber cómo se encuentra, después lo podemos mejorar. Entonces todo se mide, los mantenimientos por kilometrajes, recorridos o por tiempo, lo que llegue primero, pero todo se mide. En la llanta no es la excepción. También medimos el desgaste de la llanta, en base a la profundidad de diseño. ¿Cómo lo hacemos? Con profundímetros, pues. Usamos un profundímetro, el neumático tiene 360 grados y medimos en 3 puntos de esos 360 grados y nos quedamos con la medida menor. Si yo mido 8, 6 y 4, yo me quedo con 4, con la medida menor. Porque cuando ese 8 sea 3, el 4 ya es 0. Entonces siempre medimos los 360 grados del neumático, 3 puntos, imagínense sobrepuesto un triángulo equilátero ahí, y nos quedamos con la medida menor. Esa es la manera de calibrar la banda de rodamiento. Y en la banda de rodamiento van a ver un montículo acá, es el indicador de desgaste o TWI. Es un indicador que en otros países lo usan como referencia a la policía, porque si este TWI está al ras con la ranura de la llanta, ya no ofrece las garantías del caso, es insegura, puede generar accidentes, ¿de acuerdo? Entonces ya no va a frenar como debe frenar, no va a dirigir como debe dirigir, y esto es un indicador de desgaste que a corto plazo el Ministerio de Transporte también lo va a implementar y lo va a utilizar aquí en el país. ¿Qué instrumento se usa para controlar las llantas? El profundímetro que acabamos de ver, con el cual podemos medir la altura de cocado, profundidad de diseño. El manómetro, los más conocidos, para controlar la presión de aire, ¿no es cierto? El durómetro. ¿Qué es el durómetro? Es un instrumento que nos permite a nosotros ver la dureza del compuesto. Las llantas tienen diferentes durezas. La medida que se utiliza para la dureza de las llantas es el chore, los chores, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que la llanta, mientras más blanda es, se agarra más al asfalto. Mientras más dura es, tiene más durabilidad, pero tiende a resbalarse. Una llanta de competencia, si ustedes van a ver carrera de vehículos, pueden oler las llantas cuando pasa el carro. Es un borrador. Cada vuelta que da, se gasta. Es una llanta que tiene un Trauer o un compuesto de dureza muy bajo. Un Trauer 120. Una llanta comercial tiene una dureza muy alta. Un Trauer 240, 280. Quiere decir que la llanta que compramos en la tienda, si la medimos con nuestro durómetro, tiene 65, 60 chores. La llanta de competencia no. Es mucho más blanda. ¿De acuerdo? Así más o menos se comporta el durómetro, así más o menos vemos la dureza del neumático. Y el pirómetro es para ver la temperatura. Porque cuando tengan desprendimientos en banda de rodamiento, cuando tengan problemas en un desgaste irregular, tienen que ver todos los aspectos. Tienen que ver la presión,
tienen que ver la dureza y hay que ver también la temperatura. De repente están trabajando en Sullana o en Tumbes, una temperatura intensa y ese compuesto es demasiado blando para la zona. Entonces por ahí se sacan algunas, digamos, conclusiones, ¿no? Vamos a hablar de un indicador de las llantas. Las llantas se pueden medir y se pueden tener sus rendimientos por kilómetros. También, si queremos tener un control más específico, podemos controlarla por su costo, el dólar kilómetro. Podemos relacionarlas con el consumo de combustible, en fin. Pero vamos a ver la forma más primitiva de controlarlas, la principal y la más sencilla, que es kilómetro por milímetro. ¿Cuántos milímetros consumo? ¿Cuántos kilómetros me da la llanta? Es muy sencillo. El registro de la profundidad inicial. Cuando yo voy a hacer una prueba de llantas, lo primero que hago es nivelarle la presión de aire. Le nivelo la presión y con el neumático limpio mido su profundidad de diseño. ¿Qué altura de cocada tiene? Y registro el kilometraje inicial del vehículo. Una vez que ya tengo toda la data, kilometraje del vehículo, altura de cocada de cada una de las llantas, posiciones y demás descripción, inicio mi prueba. Hago mi recorrido, registro la profundidad final cuando llego al destino, ¿no es cierto? Calibro mi neumático para ver cuánto ha consumido, hago mi cálculo de recorrido y tengo inmediatamente mi kilómetros por milímetro. Sé cuántos kilómetros he recorrido, cuántos milímetros he gastado. Ese es el indicador kilómetro por milímetro de las llantas. Qué bonito sería que fuéramos a comprar llantas y le pidiéramos en la tienda, en vez de decirle, quiero una llanta que sea gordita, con letras blancas, que dijéramos, ¿cuántos kilómetros por milímetro me da este diseño? Seguramente la persona que nos va a atender se va a quedar sorprendida, ¿no? Yo quiero una llanta que me cargue aproximadamente 900 kilos y que pueda desarrollar 200 kilómetros por hora. Así deberíamos de comprar nuestro neumático. Por eso estamos hoy acá sentados compartiendo una información que nos va a permitir un uso más responsable de la llanta y entendiendo cómo funciona más o menos este mecanismo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿hasta dónde llegará la evolución del parque de neumático automotor? El neumático continuará evolucionando en relación directa a la demanda. Si quieres un neumático para subir montañas, ya existe el deporte, pues ya se diseñó el neumático para trepar montañas. Quieren un neumático para cruzar la selva por el lodo, ya tenemos para los off-road neumáticos que cruzan el lodo, que es muy complicado. Cada vez que la banda de rodamiento se pone en contacto con el lodo, se llena de lodo y se hace liso el neumático, se vuelve slip. Entonces ustedes se meten al lodo con cualquier tipo de llantas, avanzan 1 metro y el vehículo patina, ya no tracciona, porque ya se llenó de lodo todo el neumático. Entonces se han desarrollado tecnologías de bloque y estos bloques cuando embisten tienen un ángulo y el ángulo cuando sale se quedan atorados los bloques y eyecta, en el ángulo de salida, eyecta el barro y vuelve a embestir limpio. Eso es tecnología. Y eso lo tienen los neumáticos para lodo. Y para nieve, hay neumáticos que tienen la posibilidad de enroscar una serie de elementos que le permiten traccionar en la nieve. Y cada vez que el fabricante de neumáticos desarrolla algún modelo de vehículo, cada vez que el fabricante de vehículos desarrolla un vehículo específico, le pide al fabricante de neumático que desarrolle un neumático específico para ese vehículo. Y van de la mano. En el agro, la NASA, cuando el transbordador retorna al planeta, necesita un neumático que soporte ir de 0 a 460 kilómetros por hora en segundos
sin que estalle, sin que explote, y que además tenga el agarre y todo. Imagínense que falle la misión cuando el neumático llega a la tierra porque se reventó la llanta. Y también hay si quieren para la luna, también hay neumáticos para la luna. O sea, esta industria no se detiene. Están diseñando neumáticos que trabajen sin aire, que tengan unos flejes laterales que permitan que la banda de rodamiento esté en contacto con el piso y no sea necesario echarle aire al neumático. ¿Se imagina? Están diseñando neumáticos cuya banda de rodamiento sean semisólidos y sean capaces de inyectar aire con un sensor eléctrico a la banda y que la banda de rodamiento se modifique dependiendo de la condición del terreno. O sea, estos neumáticos sí van a ser todo terreno, porque la banda de rodamiento se va a ir modificando a necesidad según sensor eléctrico. Acá hay de la especialidad de electricidad y de mecánica. Imagínense cómo va evolucionando la tecnología del automóvil, del parque automotriz, y la importancia del neumático en el mismo, para que si desarrollan un vehículo anfibio, exista pues la llanta para el vehículo, porque si no, no tiene razón de ser. Tiene que existir la llanta para cada vehículo que inventan. Y si se necesita hacer inspecciones sin desmontar por tema de competencia, lo que fuera, también ya están trabajando en aros transparentes, en donde van a poder hacer su inspección sin desmontar la rueda. Es decir, efectivamente, el desarrollo de la tecnología del neumático, de la llanta, no se detiene. Pero voy a ser incisivo en las tareas más importantes que se deben de tener con el neumático. El enllante. Muchos de los daños de la llanta se originan cuando los enllantamos, porque no se tiene el equipo adecuado. Entonces cuidamos que no se malogre el aro y lastimamos el talón de la llanta. El balanceo, el alineamiento. El alineamiento es en las 4 ruedas, delanteras y posteriores. El alineamiento es de todo el vehículo, es todo el mecanismo de chasis. La inspección, porque si yo tengo en mi banda de rodamiento algún objeto que se ha incrustado y no lo retiro, porque no perfora inmediatamente. Antes hablamos de absorbedores, hablamos de estabilizadores y una serie de bandas que hay en la banda de rodamiento, y están diseñadas también para que cuando algún objeto lo penetra, se desvía y no llegan a perder aire. ¿Para qué? Para que nosotros inspeccionemos y retiremos el objeto. A veces no lo retiramos hasta que se baja la llanta, entonces ya pasó a mayores el daño. ¿De acuerdo? El aire. El control de neumáticos es aire. Las llantas no soportan peso, es un contenedor. Si no tiene aire, no funciona. Es lo más importante. El balanceo. No solamente el balanceo llanta-rueda, también balanceadoras de conjunto. Si hay balanceadora de conjunto es mucho mejor, se balancea todo el elemento, se balancea la llanta montada, es mucho mejor. Y la suspensión. Atentos con la suspensión, con los juegos, cuando hacemos nuestros trabajos mecánicos, todo repercute en algo. Todas esas vibraciones repercuten en un desgaste prematuro de otras partes. ¿Qué es lo importante aquí? Miren esto, miren esa imagen. Lo cierto es que yo he retirado muchas imágenes que les iba a mostrar, en donde, cómo no, tocaba la reencauchabilidad de los neumáticos, cómo se hace el reemplazo de la banda de rodamiento, qué es un reencauche láser, cómo se perfila una llanta, cómo se regraba, cómo existen máquinas para poder darles nuevamente profundidad de diseño a la banda de rodamiento y seguir usando la llanta.
las reparaciones en las llantas radiales. ¿Por qué todo el mundo le teme a la llanta radial? ¿Por qué todos decimos que mejor es la llanta convencional porque es de lona? Radial no, porque es alambrada, esa se malogra, esa no se puede reparar. En cambio, la llanta que es de lona le das hasta que se borre, es buenaza. Estamos yendo en contra de la tecnología, pero existe una tecnología para reparar las llantas radiales y son mejores que las llantas convencionales, porque es una evolución. Y regrabar las llantas es técnicamente permisible, pero hay que tener criterios que son un poco amplios y que tengo que mostrarlos primero para que se entienda el por qué y hasta dónde es permisible regrabar una llanta. Y para eso tendríamos que ahondar más en la descripción de la banda de rodamiento, desde su banda estabilizadora y sus absorbedores, para poder entender por qué puedo regrabar una banda en una llanta y en otra llanta no puedo regrabar. Y esto aquí apunta, señores, a maximizar el uso de los recursos. Seamos conscientes, estamos en una institución seria preparándonos para ser técnicos. Eso me dice que ustedes son personas responsables. Si no fueran personas responsables, estarían aprendiendo en forma empírica, no estarían acá preocupados por absorber conocimientos. Si están acá es porque quieren hacer bien las cosas, porque les interesa la información, porque esa información les va a permitir ser buenos profesionales. Y como buenos profesionales que están orientados al tema automotriz, tienen que conocer todos los elementos del vehículo y también la llanta, y ser responsables en el uso de la llanta. Y así no nos toque, así veamos otras áreas en donde estemos trabajando y decir, oye, nivela la presión de la llanta. No, si se gasta me compro otra. No, porque me vas a contaminar el planeta. Y yo también vivo en este planeta. Y mis hijos y mis nietos también van a vivir en este planeta. No, si cambio mi llanta, si a la vuelta la quemamos. No, no las quemamos. Porque me vas a contaminar el medio ambiente. Y tenemos que preservar el medio ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, seamos conscientes que cada vez que ustedes cambian una llanta en su automóvil están lanzando 21 libras de material no biodegradable, sin que haya sistemas para un tratamiento hasta el momento en el país en los que se pueda reutilizar estas llantas que se están dando de baja o que están saliendo prematuramente. A veces, porque no le echamos aires, impacto en banda lateral, corte fuera del límite de lo permisible, llanta a la basura, con la cocada nueva, señores, y la vamos a quemar. O la vamos a dejar en un parque para que jueguen los niños y se contaminen más, porque son tóxicas. Entonces, tenemos que ser conscientes que si tenemos la presión de inflado adecuada, la llanta está diseñada para soportar impactos, no le va a pasar nada, siempre y cuando tenga su presión de aire adecuado. Hasta ahora las llantas terminan en basureros comunes junto con desechos sólidos orgánicos. Cuando las llantas se incineran al aire libre, su combustión es incompleta y se libera monóxido de carbono, gases que afectan el efecto invernadero, ¿no? El efecto invernadero que venimos viviéndolo tan fuerte aquí en el país, con estos microclimas que tenemos ahora, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué? Porque se libera dióxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, y quité una serie de elementos que no los conocía, no los había oído mencionar nunca, pero que son tan contaminantes y es tan preocupante el tema de desechar llantas que no quise alarmarlos más. Existe fuera del país un país desarrollado que licúa las llantas, separa la parte alámbrica y usa todo el compuesto como base de capa asfáltica. Y encima de eso va el asfalto y hacen carreteras. Y separan la parte alámbrica para fundirla y usarla en otras cosas. Pero es un sistema costoso que en nuestra realidad del país todavía no podemos tenerlo. ¿Qué nos toca? ¿Qué les toca a los técnicos que van a egresar de Senati? Con la información que manejen, ayudar a crear el criterio de usar bien los elementos como el neumático,
para maximizar su uso y en esa forma podemos contribuir a cuidar el medio ambiente. Señor Acuña, una última pregunta de un profesor, ya porque estamos con el tiempo medido. A De ver. acuerdo. Muy buenas tardes. En primer lugar, felicitarlo, Gracias. ingeniero Manuel Acuña. En realidad tendría muchas preguntas porque el tema es bastante amplio, ¿no? Sí, bastante amplio. Quisiera saber, por ejemplo, cómo determinar la fecha de vencimiento, ¿no? Acerca de un neumático. Tenía varias, no sé si se las puedo hacer y en algún momento nos las responde. Bueno. ¿Qué precauciones tener nosotros para la manipulación de un neumático, ¿no? La otra, por ejemplo, cuando la presión está por 0.5 bar por encima de su presión o 0.5 bar por debajo de su presión especificada, ¿cómo influye esto en el consumo de combustible, en el desgaste del neumático? Y bueno, lo que nos interesa es la seguridad, ¿no? O sea, Ya está. y la otra, pues, que nos dio un jalón de orejas a nosotros, los técnicos, respecto a qué hacer con el neumático. Yo quisiera retribuirle la pregunta y decir, ¿qué hace Maxis con el neumático, no? ¿Qué método de reciclaje utiliza? ¿Recoge los neumáticos? Yo he visto que de las llantas están sacando pelotas de fútbol, he visto sandalias, pero yo no sé si esto nos contamina al utilizarla, ¿no? Gracias. Algo breve le voy a pedir al expositor porque ya estamos con el tiempo. Gracias. A ver si me acuerdo de todas las preguntas. Gracias, muy bien, por las preguntas. Vamos a intentar. A ver. En cuanto al vencimiento de las llantas, en la nomenclatura tenemos las dos primeras siglas que aparecen en los números del final de la nomenclatura de la llanta, de este famoso DOT, que es una norma internacional. Entonces vamos a interpretar el DOT. Y esto responde a la pregunta. El DOT indica un código de fabricación del lote, ¿de acuerdo? Luego, el área de la fábrica donde ha sido producido el neumático, en qué semana y en qué año. Nosotros sabemos que el caucho, los compuestos de la llanta, cuando uno termina de fabricar la llanta, realmente la llanta no está lista para ser usada, falta vulcanizarse. La llanta está lista cuando se monta el vehículo, trabaja, toma temperatura de trabajo, y una vez que toma temperatura de trabajo, culmina su vulcanización al 100%, y cuando se detiene ese neumático y ustedes apagan el motor, ven la llanta de otro color. Por eso, si han tenido oportunidad de ver una llanta nueva, tiene un color medio extraño. Es porque todavía falta culminar su vulcanización. Y acá viene el detalle, la vulcanización de la llanta no se revierte y no termina nunca. Entonces, es un compuesto que reacciona al oxígeno y todo el tiempo continúa su ciclo. Por eso, pasados los 5 años, se degrada y comienza a revertirse la vulcanización. En cada una de las partes del neumático existen compuestos con diferentes características. El compuesto del talón tiene unas características diferentes que el compuesto de la banda de rodamiento. ¿Por qué? Porque el talón tiene que evitar que se resbale la llanta del aro, por lo tanto es antifricción. No tiene que transmitir temperatura, porque cuando frena, toma temperatura el aro y se transmite a través del talón, y si transmito esa temperatura, la llanta me duraría muy poco. Entonces tiene que servir como un aislante ese compuesto del talón. El compuesto de la banda lateral tiene que tener otras características. Este tiene que ser súper flexible, deformarse sin que le afecte y sin perder sus cualidades, ni afectar al inner liner, que es un polvo interno que funciona como cámara en las llantas. Y la banda de rodamiento, a su vez, tiene que soportar peso, fricción y otro tipo de trabajo. Quiere decir de que acá hay diferentes cualidades de compuesto dentro del mismo neumático. Y todos ellos están vulcanizados haciendo un todo, una llanta. Cuando pasan los 5 años, se comienza a revertir la vulcanización. ¿Y qué vemos? Lo primero que vemos es que se separa el talón del costado. Vemos una grieta, una abertura, una fisura que aparece en el talón. Eso es porque ya se están separando los compuestos. Se está revirtiendo. Más o menos, haciendo un parangón, si vale el ejemplo, como cuando queremos unir plástico con plástico, ¿no? Quemamos un poco de plástico líquido y se une, ¿no? ¿Qué pasa cuando los plásticos son diferentes? No pega, ¿no? Algo así es cuando se comienza a revertir el compuesto de la llanta. Por eso la llanta, después de 5 años, ya deberíamos de montarlas en ejes posteriores o tener cuidado,
porque va a comenzar a manifestarse alguna serie de problemas, desprendimientos, separaciones, que son propios ya que cumplió su ciclo de vida útil. A ver, otra pregunta, si me Bien, acuerdo. vamos, ya el tiempo nos ha ganado, señora Acuña. Vamos a despedir a nuestro expositor con un fuerte aplauso. Le agradecemos por toda la información que nos ha proporcionado. Gracias, María. Agradecemos también a las sedes que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias también a nuestro expositor. Gracias por la oportunidad. Gracias, María.